artículo en 3. Edición 38, 2020. Los filósofos y científicos en busca de la verdad. Una mirada más atenta a la historia humana revela que la gente siempre ha tratado de descifrar el enigma del origen de la existencia de diferentes maneras y con diferentes métodos. Los filósofos religiosos como tales solo se ocupaban de los pensamientos espirituales, mientras que los filósofos no religiosos como Jean-Paul Sartre solo consideraban la parte material del ser humano o lo que es visible en sus reflexiones sobre el fenómeno humano. El estado actual de la ciencia ha recorrido un largo camino. Al hacerlo, ha logrado resolver innumerables problemas que han hecho difícil la vida en el planeta Tierra. Nos dio alta tecnología y por lo tanto coches, aviones, naves espaciales, satélites, varias máquinas avanzadas, edificios de gran altura, electrodomésticos, zapatos con suela transpirable e incluso comida congelada. Sin embargo, la gente no se siente más feliz y el anhelo de los buenos viejos tiempos todavía se puede sentir en todas partes. A lo largo de los decenios, varias áreas especializadas se han derivado de la ciencia y se han dividido en otras tantas materias especiales, con la ayuda de los descubrimientos científicos. Algunos científicos religiosos han hecho todo lo posible de diversas maneras para probar la existencia de la relación de las dos dimensiones del ser humano, que interactúan pero que son diferentes entre sí, a saber, el alma y la materia. Se cree que las consideraciones más tempranas en este contexto en la filosofía son los pensamientos sobre el átomo que se originó en la India en el siglo VI a.C. Las escuelas Nyaya y Vaisheshika han desarrollado elaboradas teorías sobre cómo los átomos se combinan para formar estructuras más complejas. Alrededor del 450 a.C., Demócrito acuñó el término átomos, que significa «no puede ser desmantelado». Este término general, que originalmente vino del maestro de Demócrito, Leucipo, todavía se usa en ciencia. Según el relato de Plinio el Viejo, se supone que alrededor del año 400 a.C. BC también un científico persa llamado Ostanes, que fue maestro de algunos filósofos griegos como Demócrito y Platón, fue considerado. Ya ha hecho muchas consideraciones sobre los átomos. Después de la Edad Media, es decir, entre el final de la Antigüedad y la época moderna, alrededor de los siglos VI a XV, se produjeron dos acontecimientos que tuvieron un gran impacto en el mundo de la ciencia durante bastante tiempo, a saber, el nacimiento de un niño en 1596 en La Haye-en-Touraine, en Francia, que más tarde se convertiría en un famoso filósofo, matemático y científico. Ese niño era René Descartes, quien, unos 40 años después, podría ser descrito como un científico que buscaba resolver el misterio de la existencia. Se ocupó de estas cuestiones hasta que se le ocurrió la notable idea de que debe haber un método universal para investigar la verdad. Con esto en mente comenzó su trabajo. La idea no era nueva, pero era brillante, ya que era el mayor deseo de la humanidad saber cómo surgió el universo, de dónde viene el hombre, por qué fue creado, qué tareas cumple en la Tierra, a dónde va después de la muerte, cómo aclarar razonablemente la discrepancia y la paradoja entre los destinos humanos, etc. Los escritos más importantes de Descartes se refieren, entre otras cosas, a la geometría analítica y la epistemología, es decir, la famosa duda de Descartes. La suposición común de que el conocimiento científico surge de la percepción sensorial y el pensamiento debe ser cuestionada, se convierte. No se puede confiar en ninguna de las dos fuentes sin ser revisada.
Nuestros sentidos a menudo nos engañan porque no solo percibimos, sino que las percepciones anteriores que constituyen nuestro cuerpo condicionan nuestras percepciones actuales. Proyectamos. Pero tampoco hay que confiar en el pensamiento sin control, porque un demonio maligno podría afectar a la mente, así que sacas conclusiones erróneas y te equivocas. Por lo tanto, en primer lugar, hay que dudar de todo. Comillas. Descartes. Traducción del texto alemán. Con esta idea y las leyes científicas que formó, se eliminaron algunos puntos débiles de la ciencia y la filosofía de la época. Al menos teóricamente y sin tener en cuenta su corrección. Aunque muchas de sus consideraciones filosóficas fueron rechazadas o al menos fuertemente criticadas por filósofos y pensadores posteriores como Immanuel Kant, Blaise Pascal, G.W. Friedrich Hegel y otros, todavía se le considera el fundador del racionalismo moderno, de los primeros tiempos. 8 años antes de la muerte de Descartes, ocurrió el segundo evento importante del Renacimiento. El nacimiento de Isaac Newton en Lincolnshire, en Gran Bretaña. Newton era físico, químico, astrónomo, matemático y filósofo. En la mecánica clásica, le debemos entre otras cosas, las 3 leyes básicas del movimiento y los conceptos de tiempo absoluto, espacio absoluto y efectos a larga distancia. Las leyes que desarrolló en todas las áreas de las ciencias naturales formaron la base de la física y la mecánica clásicas. Es difícil creer que las obras de Newton no estuvieran influenciadas por las consideraciones de Descartes. Porque después de que las leyes y principios de la mecánica clásica fueran aceptadas en los institutos académicos y universidades de la época, se desarrolló una nueva mentalidad científica a partir de ambas formas de pensar, la de Descartes y la de Newton, una visión científica del mundo, en la que se siente menos el rastro de la interacción entre los fenómenos involucrados en un determinado proceso. Una mezcla de ideas que considera toda la existencia solo como una gigantesca máquina que una vez fue desarrollada, encendida y puesta en marcha por Dios, y en la que los humanos somos solo tuercas y tornillos. Esto se llama consideraciones de Descartes-Newton, que conquistaron y determinaron el razonamiento académico durante casi 3 siglos hasta principios de la década de 1960. Personalmente, estoy convencido de que, bajo la influencia de esta forma de pensar, la colaboración entre la filosofía, los pensamientos intangibles y las razones por un lado, y las ciencias naturales por otro lado, ha fallado en esta era, y las 2 esferas se han separado. Aunque los 2 científicos naturales, Descartes y Newton, han cambiado mucho el mundo de la ciencia, ninguno de ellos fue capaz de explicarnos el significado de la existencia, y de explicar las sustancias y los seres vivos de este mundo, la razón y el método del origen de la existencia. Muchos pensadores, filósofos, físicos y biólogos han respondido a la tendencia históricamente natural que inspira constantemente a la gente a encontrar respuestas a las preguntas anteriores. Cada una de estas destacadas personalidades solo fue capaz de descubrir parte del misterio de la existencia. Pero ni Descartes ni los demás pudieron poner las diferentes piezas del rompecabezas en sus lugares correctos y completar el cuadro, ya que en última instancia carecían de una definición que hubiera sido capaz y competente para explicar de manera razonable y científica el lado no material del hombre, es decir, el lado cuántico de la materia.
A este respecto, los científicos examinaron la materia en una amplia variedad de formas y áreas para ver cuán funcional y viva es. Cuanto más profundizaban en su conocimiento de la materia, menos evidente era de dónde procedía esta funcionalidad. En estos esfuerzos ininterrumpidos descubrieron continuamente nuevos factores, cuya interacción con otros componentes requería explicaciones mejores y más cuidadosas, para poder investigar correctamente y con precisión los factores recién descubiertos. Los científicos necesitaban términos, expresiones y ecuaciones más extensas. Por esta razón, era necesario ampliar los límites de la ciencia en todas las direcciones y sustituir las definiciones anticuadas por otras nuevas. Un desarrollo que llevaba constantemente a la aparición de nuevos temas en la ciencia. Uno de esos hechos que abrió la puerta a un mundo mucho más amplio de la ciencia para la gente fue la palabra quantum, que significa, simplemente, mucho más pequeño de lo que se puede imaginar. Y desencadenó una revolución en la ciencia. El hecho de que se puedan aplicar diferentes principios en el mundo muy pequeño que en el mundo que nos rodea era un punto tangible con el que se podía describir tanto la materia como la dimensión invisible de la materia en un término y explicar su relación entre sí. Fin de la tercera parte. Investigación y estudio. Faramarz-Sabesh. Fuente principal, el libro Biología de la dimensión cuántica, por Faramarz-Sabesh. Siguiente tema, la mecánica cuántica, física de partículas elementales, los pensamientos metafísicos.